Episodio 1. El primer susurro entre los muertos. Nunca imaginé que la fe pudiera doler. Pero lo supe la primera noche que dormí sobre una tumba. Y no cualquier tumba. Era la de un mártir sin nombre. Marcada solo por un crucifijo oxidado y un murmullo que no venía del viento. Mi nombre es Padre Elías. Y si estás escuchando esto, significa que todavía puedes decidir. Yo ya no puedo. Todo comenzó con un texto antiguo, oculto tras una pared falsa del confesionario de la iglesia de San Abel. El manuscrito, escrito con tinta de sangre y signos hebreos deformes, hablaba de la voz que solo responde desde la tierra. Un ritual prohibido. Un rezo que no debía ser dicho en vida, pero sí mientras uno dormía entre los huesos de un justo. Creí que era una metáfora. Pero las metáforas no te hacen sangrar los oídos mientras sueñas. La noche del 17 de noviembre. Llevé una manta, una Biblia y una vela blanca. El cementerio estaba en silencio. Pero no un silencio vacío, era un silencio que observaba. Me acosté sobre la tumba con el crucifijo entre las manos. Y recé. No palabras conocidas. Solo dejé que mi alma hablara. Y entonces, sucedió. Un frío me atravesó el pecho como un clavo. Mi cuerpo se paralizó. Y oí una voz. Pero no era como la de un hombre. Era como si 1000 suspiros hablaran al mismo tiempo desde dentro del suelo. Dijo mi nombre. 3 veces. Elías. 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 Intenté moverme. No pude. Intenté gritar. Solo aire. La tierra bajo mi espalda tembló. No como un terremoto, sino como si algo se agitara. Y la voz volvió. Más cercana. No viniste por fe, viniste por hambre. Me sentí desnudo, expuesto, como si toda mi historia, mis dudas, mis pecados, estuvieran siendo leídos en voz alta por alguien que nunca debió conocerlos. Y entonces, silencio, absoluto, hasta que abrí los ojos. La vela estaba apagada. Mi Biblia, abierta en un salmo que no recuerdo haber leído jamás. Del polvo me llamaste. Pero no soy quien crees. Aún no has oído a Dios. Me levanté temblando. Escapé del cementerio como un ladrón huyendo de un templo profanado. Pero esa noche no fue la última. Porque cuando Dios calla, hay otras cosas que empiezan a hablar. Episodio 2. La tumba que lloraba salmos. Creí que solo había sido una pesadilla. Una alucinación causada por el insomnio, el ayuno, o tal vez, por el peso de mi propio pecado. Pero al regresar al cementerio a la mañana siguiente, lo supe, aquella tumba no me había soltado. El aire tenía un olor distinto. No a tierra húmeda ni a flores marchitas, sino a incienso quemado mezclado con algo más metálico, como hierro viejo. Y entonces lo vi. La tumba donde me había acostado estaba llorando. Una línea delgada, oscura, escurría desde la cruz oxidada hacia el suelo. Me arrodillé. Toqué con 2 dedos. No era agua. No era barro. Era espeso. Rojo. Caliente. Era sangre. Retrocedí de inmediato. El corazón me golpeaba el pecho como si quisiera salir corriendo sin mí. Miré a mi alrededor, esperando encontrar algún animal muerto. Una explicación lógica. Nada. Solo tumbas. Silencio, y ese salmo maldito que aún retumbaba en mi memoria. Del polvo me llamaste, pero no soy quien crees. Volví esa noche. No por fe, ni por devoción. Volví porque no podía dormir sin escuchar aquella voz. Y esta vez, no llevé Biblia, solo una vela. Y la duda. Me acosté en la tumba otra vez. Pero antes de cerrar los ojos, la sangre volvió a brotar. Esta vez, desde debajo de mi espalda. Me quedé inmóvil. No por valor, sino porque el miedo había tomado control de cada músculo. Entonces, la voz regresó. Más clara, más directa. Y, más triste. Él no escucha desde arriba. Elías, escucha desde donde pusieron a los que callaron por él. Me temblaron los labios. No supe qué responder. ¿Quién hablaba? ¿Era un alma? ¿Un demonio disfrazado de mártir? ¿O, acaso era una parte olvidada de Dios mismo? ¿Encerrada en la oscuridad por siglos? Los mártires no murieron por su fe. Murieron por las palabras que el cielo ya no quería escuchar. Esa frase me desgarró. No por lo que decía, sino por lo que insinuaba. ¿Y si había oraciones tan puras que fueron silenciadas? ¿Y si los que murieron no lo hicieron por error, sino por haber oído demasiado? Sentí un calor en el pecho. No era divino. Era como un hierro candente marcándome desde dentro. Y escuché, una vez más, el mismo salmo maldito. Pero esta vez, recitado por muchas voces. De hombres, mujeres, niños, todos desde el suelo. Pero no soy quien crees. Aún no has oído a Dios. Me levanté a medianoche, sudando, sangrando por la nariz, y llorando. Pero no por miedo.
sino porque, por primera vez en mi vida, sentí que Dios estaba más cerca del polvo que del cielo. Episodio 3. La mujer enterrada viva por fe. Dormir sobre una tumba te cambia. Pero sentir que la tumba respira contigo, eso, simplemente, te rompe. Era la tercera noche. Y aunque mi cuerpo suplicaba descanso, mi alma pedía más. Más silencio. Más respuestas. Más de esa voz que no venía del cielo. Pero tampoco del infierno. Venía de lo que el mundo decidió enterrar para que nadie más lo escuchara. Esa noche elegí una tumba sin nombre. Solo una piedra sin inscripciones. Con una grieta vertical que parecía abrirse como un párpado a medio cerrar. Me atrajo como un imán. No sabía por qué. Hasta que me acosté sobre ella y escuché una respiración. No era viento. No era mi imaginación. Era real. Y rítmica. Como si el alma que estaba ahí aún esperara ser perdonada. Me quedé en silencio. Cerré los ojos. Y ella habló. Aún estoy viva. La voz era suave. Dolorosa. No era un lamento. Era una afirmación. Un grito escondido tras siglos de tierra. Me incorporé de golpe. Miré alrededor. Nadie. Me enterraron por amar a Dios, como mujer. No como oveja. Una ráfaga de aire me congeló los pulmones. La voz no era un eco. Era una presencia. Y la tierra empezó a temblar bajo mi espalda. Tu iglesia me llamó bruja. Yo solo lo amaba con todo el cuerpo. Y eso no se permite. ¿Verdad, Padre? Mi garganta se cerró. No sabía si pedir perdón o huir. Rezaba desnuda. Como vine al mundo. Me decían que ofendía a los ángeles. Pero él venía en mis sueños. Y lloraba conmigo. Me invadió un calor que no era lujuria, sino ternura. Y culpa, porque su historia no era única. En los archivos prohibidos del Vaticano, alguna vez leí sobre las amantes del espíritu. Mujeres que sentían a Dios en su piel. La iglesia las llamó locas. Los inquisidores las quemaron. Y los fieles las olvidaron. Pero ella no estaba olvidada. Estaba ahí, enterrada viva en el recuerdo de Dios. Tú me escuchas, Elías, porque tú también dudas del cielo limpio. Y quieres tocar al Dios que llora. Entonces sucedió. Mi espalda se arqueó sola. La tierra se abrió 1 milímetro. Y algo, una mano tibia, tocó mi nuca desde dentro de la tumba. Salté como un animal herido. Grité. Corrí. Me caí. Y al darme vuelta, vi lo imposible. La piedra sin nombre tenía ahora una inscripción fresca. Solo 4 palabras. Escritas en sangre. Aún no me callen. Esa noche no regresé a mi iglesia. Ni a mi cuarto. Dormí en el suelo de la sacristía. Rezando por ella. Y por mí. Porque sabía que si una mujer podía amar a Dios hasta ser enterrada por ello. Yo apenas había empezado a entender qué es la fe. Episodio 4. El rezo que no debía repetirse. La 4ª noche no recé. O al menos, no fui yo quien eligió las palabras. Desperté con tierra entre las uñas. Las rodillas sucias. Y la garganta seca como si hubiera gritado toda la noche. Pero no recordaba nada. Hasta que abrí el misal que dejé junto a la almohada. No era mío. Las páginas estaban llenas de frases que no reconocí. Ni latín. Ni español. Pero mi alma sí las entendía. Porque cada palabra me quemaba la piel como si llevara dentro un fuego que no era mío. La escribí sin saberlo. La oración prohibida. La llevé conmigo al cementerio esa misma noche. Incapaz de ignorarla. Elegí la tumba donde escuché a la mujer olvidada. Me acosté. Y antes de que pudiera pensar 2 veces, empecé a recitarla. No con miedo. Con hambre. Anab tiel Oscarion, Selmata Adekior. No sé lo que dije. Pero el aire cambió. Los árboles dejaron de moverse. Los grillos enmudecieron. Y desde las tumbas, comenzaron a escucharse susurros simultáneos. Miles. Hombres. Mujeres. Niños. Todos repitiendo conmigo, una lengua que no se habla en la tierra. La vela se apagó. Mi cuerpo se paralizó. Y las lápidas comenzaron a agrietarse solas. Elías, esa oración no es para ser dicha por labios vivos. Dijo una voz. No la reconocí. Pero me conocía. ¿Quién reza esto? Abre una herida en el cielo. Una que no cicatriza. Quise parar. No pude. La oración seguía brotando de mí como vómito sagrado. Como si alguien, o algo, hubiera entrado en mi boca con guantes de hueso y hablara por mí. Mis ojos lloraban sangre. Mis manos temblaban como ramas en tormenta. Y el suelo empezó a respirar. Lo que has dicho, no se puede desdecir. Continuó la voz. Ahora desde dentro de mi pecho. Has abierto un rezo que solo los mártires malditos se atrevieron a pronunciar antes de morir calcinados. Entonces recordé. Había leído un fragmento en un texto apócrifo del siglo IV, la oración de los que no serán escuchados.
pero tampoco serán olvidados. Era esa, la plegaria de los olvidados por Dios. Me desplomé, vomité tierra, y antes de perder el sentido, vi como una figura alta, con un rostro cubierto por un velo blanco, salía de entre dos tumbas, acercándose sin ruido. Sus ojos eran pozos sin fondo, y en su mano llevaba una cruz rota. La última palabra que escuché fue: ahora. Dios tendrá que contestar, le guste o no. Episodio 5, el ángel que no podía entrar al cementerio. No dormí esa noche, ni la siguiente, porque después de recitar aquella oración maldita, algo cambió en el cielo. Ya no soñaba con voces, ni tumbas, ni mártires. Ahora, soñaba con ojos que me juzgaban desde lo alto. Y entre todos ellos, uno lloraba. Era un ángel. Lo veía cada madrugada en el rincón más oscuro de la iglesia. No descendía, no hablaba, solo estaba ahí, parado sobre el umbral, sin atreverse a entrar. Tenía las alas cubiertas de ceniza, el rostro, como tallado en cera derretida. Y cuando intenté acercarme, extendió la mano, pero no para bendecirme, sino para detenerme. No más tumbas. Elías. La voz era como vidrio quebrándose en el viento. Triste, Rod, ¿por qué no entras? Le pregunté. Porque tú ya abriste un lugar donde Dios no tiene poder. Las palabras me golpearon en el estómago. Me dejé caer de rodillas. ¿Qué abrí? Una grieta. Un pasillo entre los rezos rechazados y las almas olvidadas. Lo llamas cementerio, pero ya no lo es. Es un altar herido. No lo entendía del todo. O tal vez sí, pero no quería aceptarlo. Lo que había hecho no fue solo invocar una voz. Fue romper un silencio que el cielo había impuesto con razón. ¿Y por qué estás aquí entonces?, pregunté. El ángel bajó la mirada. Y por primera vez, vi culpa en el rostro de una criatura celestial. Porque yo fui quien selló aquella oración, hace siglos. Y ahora que la dijiste, también yo he sido expulsado. Mi cuerpo se heló. ¿Un ángel expulsado por lo que yo pronuncié? ¿Qué hay bajo ese cementerio? No lo sé, murmuró. Solo sé que cuando se reza desde una tumba, no siempre responde Dios. Me puse de pie. Sentía la sangre burbujear en las venas como si algo dentro de mí quisiera salir. Gritar. Quemar cada regla escrita por los hombres. El ángel dio un paso atrás. Elías, si vuelves a dormir ahí, ya no despertarás como humano. Y desapareció. No con luz, sino como ceniza disolviéndose al soplo de una fe rota. Esa noche, por primera vez, no fui yo quien caminó hacia el cementerio. Fue el cementerio el que vino a mí. Las sombras de las lápidas aparecieron en el altar. La tierra húmeda cubrió el pasillo central. Y las velas se apagaron. Una por una. Al tiempo que una nueva voz, más profunda, más antigua, susurró. Uno de nosotros, ya no es mártir. Es sacerdote. Episodio 6, la confesión que lo cambió todo. No todas las confesiones buscan perdón. Algunas solo quieren dejar de pudrirse en el alma de quien las carga. Y aquella que escuché esa mañana, no vino de un pecador. Vino de alguien que, como yo, había dormido donde no debía. Padre Elías, ¿aún escucha a los muertos? La voz de Sor Clara, la monja más vieja del convento, me detuvo en seco. Nadie debía saber lo que hacía en el cementerio. Nadie, excepto los que también lo habían hecho. La miré. Tenía los ojos blancos por la edad, pero su voz era más firme que la mía. Una vez, solo una vez dormí sobre una tumba. Dijo, fue hace más de 40 años. Y desde entonces, mis sueños ya no son míos. Me senté frente a ella en silencio. Algo en mí temblaba. No por miedo, sino por el presentimiento de que sus palabras iban a romper algo dentro de mí. Yo también creí que era un rezo antiguo. Algo puro. Una forma de estar más cerca del cielo. Pero esa noche, el suelo me abrazó. ¿Qué viste?, pregunté con voz apenas audible. Nada. No se ve nada. Pero se siente. ¿El qué? Que Dios no vive donde lo buscan. Vive donde lo niegan. Mis ojos se llenaron de lágrimas que no comprendía. Me susurraron el nombre de una virgen que nunca fue santa. De un niño que rezaba antes de nacer. De un ángel que pidió morir. Todas esas cosas que la iglesia jamás quiso admitir. ¿Y por qué lo hizo solo una vez?, pregunté. Ella bajó la cabeza. Sus manos, temblorosas, se entrelazaron como si intentaran encerrar un recuerdo. Porque esa misma noche, una mano salió de la tierra. Me acarició el rostro. Y me dijo algo que me condenó para siempre. ¿Qué le dijo? Que yo también sería enterrada viva, pero no en tierra, sino en fe muerta. El silencio se volvió insoportable. Entonces, Sor Clara extendió su brazo y me entregó un rosario negro, cubierto de tierra seca. Este rosario no cuenta Ave Marías.
Cada cuenta es una mentira que la Iglesia repitió hasta creerla. ¿Por qué me lo da? Porque tú aún puedes elegir si sigues buscando a Dios bajo tierra, o si dejas que Él te encuentre en tus errores. Me levanté sin palabras. Pero antes de salir, me dijo algo más. Si algún día te habla el que duerme en la tumba sin cruz, no respondas. Solo corre. Esa misma noche fui al cementerio. No por curiosidad, ni por deseo. Fui porque alguien había removido la tierra de la tumba sin cruz. Y en el centro, no había ataúd. Solo un agujero abierto. Profundo, palpitante. El rosario en mi bolsillo ardía. Y mi nombre fue susurrado desde dentro. Episodio 7. El Evangelio escrito en huesos. Las escrituras se escriben en papel. Pero aquella estaba escrita en hueso. Volví al cementerio con el rosario negro que Sor Clara me entregó. Algo en él latía. Como si cada cuenta ocultara una oración no pronunciada. O peor, maldita. La tumba sin cruz seguía abierta. Como una herida que no dejaba de supurar noche tras noche. Y aunque todo en mí gritaba que no bajara, bajé. La tierra estaba húmeda. No por lluvia, sino por algo más profundo. Más antiguo. El aire tenía un olor metálico, como a fe oxidada. Y entonces lo vi. Un fémur. Enterrado a medias entre raíces negras. Pero no era un hueso común. Estaba tallado. Con símbolos. Con letras. Con versículos que nunca leí en ninguna Biblia. Pero que mi alma entendió al primer vistazo. No los leí con los ojos. Los escuché en el pecho. Como si mi corazón rezara sin mi permiso. El verbo fue carne. La carne fue silencio. Y el silencio fue crucificado. Toqué el hueso. Y todo el cementerio retumbó. No con estruendo, sino con un murmullo colectivo de todas las tumbas alrededor. Él lo escribió. Dijo una voz. ¿Quién? Pregunté, girando con el alma encogida. El que aún no ha muerto. El que enterraron sin tiempo. El que Dios niega 3 veces cada madrugada. La figura que hablaba era alta, envuelta en una túnica de luto. Pero su rostro no tenía rostro. Solo un espejo roto donde su cara debería estar. Este evangelio no se predica. Se guarda. Porque no anuncia salvación, sino memoria. Caí de rodillas. El fémur brillaba débilmente. Como si su mensaje se encendiera solo para los que ya estaban perdidos. ¿Qué hago con esto? Léelo en voz alta, y cada letra será una herida en el cielo. Y si no lo leo, entonces arderás tú. La figura desapareció. El hueso seguía ahí, esperando. Lo envolví en mi sotana y escapé del agujero como un ladrón del infierno. Al llegar a la iglesia, las velas se apagaron solas. Las paredes sudaban. Y el altar sangraba por la base. Puse el fémur sobre la mesa. Y recé, no para que Dios me hablara, sino para que dejara de hacerlo. Pero era tarde. El evangelio escrito en huesos ya no podía ser ignorado. Y al amanecer, lo encontré abierto, como si alguien lo hubiera leído mientras dormía. Sobre él, con ceniza, alguien había escrito. Ahora, Elías, te toca escribir el siguiente capítulo. Episodio 8, el papa que fue exhumado con los ojos abiertos. No todos los papas mueren en gracia. Algunos mueren sabiendo demasiado. El hueso tallado no me dejaba dormir. Su evangelio, grabado en el silencio de la médula, me llamaba por las noches como un canto de iglesia invertido. Y esa madrugada, escuché un nuevo nombre entre sueños. Celestino V. No era un nombre ajeno. Había leído sobre él en seminario, el papa que abdicó voluntariamente. Un santo para algunos, un cobarde para otros. Pero lo que nadie decía era por qué huyó del trono de Pedro, ni que se llevó con él a la tumba. Busqué en los archivos del convento. Encontré un documento sellado con cera negra. Sin firma. Solo una advertencia. Este cuerpo no debe ser molestado. Sus ojos no deben volver a abrirse. Sentí el corazón detenerse un segundo. Y supe que debía hacerlo. El viaje a la cripta donde descansaba fue clandestino. Me colé bajo túnicas. Entre sombras. Con el fémur escondido bajo mi sotana como si llevara una espada antigua. Los monjes dormían. O fingían dormir. Las paredes susurraban nombres de santos muertos, y algunos que nunca lo fueron. Llegué al féretro de Celestino. Sellado con 7 clavos y una cruz invertida tallada en madera. Rompí el sello. Uno a uno. Cada clavo parecía resistirse como si supiera lo que vendría. Y al levantar la tapa, Celestino tenía los ojos abiertos. Secos. Cristalizados. Fijos. Pero no en mí, sino en el hueso que sostenía en las manos. Entonces habló. Tú también lo escuchaste, ¿verdad? Retrocedí. Mi alma quiso vomitar. El cadáver no se movía. Solo los labios. Apenas. Como si las palabras escaparan del interior de su cráneo. El evangelio que no debía escribirse.
el verbo que sangra. Lo oí en sueños. Lo escribí en huesos. Y lo escondí, antes de que Roma me quemara el alma. Mi voz era un susurro quebrado. ¿Por qué renunciaste? Porque recé donde no debía. Porque toqué a Dios, donde Él ya no era bueno. Las paredes comenzaron a temblar. El aire se hizo espeso. Una cruz cayó de la pared y se partió en dos. Y el Papa muerto dijo su última frase. Si tú lo terminaste de leer, entonces otro tendrá que morir para cerrar el capítulo. El cráneo se agrietó. Los ojos estallaron en polvo. Y la boca quedó abierta. Como si gritara sin voz al juicio que jamás llegó. Cerré el féretro. Pero ya era tarde. Afuera, los monjes me esperaban. Uno de ellos lloraba. Otro temblaba. Y uno más, sostenía una nota en la mano. Elías ya sabe lo que vio. Y lo que falta por ver. Duerme bajo el altar del mártir sin rostro. Episodio 9, la misa donde nadie podía morir. Todo comenzó con un silencio. No uno normal, sino el silencio que ocurre cuando el cielo decide no mirar más. Después de la exhumación de Celestino, regresé a la parroquia con los ojos ardiendo y el alma deshecha. Intenté hacer lo que mejor sabía, dar misa. Pero Dios no bajó. Las campanas sonaron. La iglesia se llenó. Pero el aire estaba muerto. Como si el templo hubiera dejado de pertenecer al cielo. En el nombre del Padre, empecé. Y algo me interrumpió. Una anciana en la tercera fila se puso de pie. Temblorosa, llevaba días con cáncer terminal. Venía cada semana a pedir una muerte tranquila. Ese día, cayó al suelo, convulsionando. Y no murió. Se quedó en un estado entre el grito y el llanto. Los ojos en blanco. El cuerpo entumecido. Como si la muerte la hubiera rozado pero se negara a tocarla. Corrimos a auxiliarla. Pero no era la única. Uno por uno, los enfermos del pueblo comenzaron a deteriorarse sin morir. Los que debían partir, simplemente, se quedaban, pudriéndose vivos, orando sin respuesta, y mirándome como si yo supiera qué estaba pasando. Y lo sabía. La misa que había dado no fue una Eucaristía. Fue una cerradura. Un candado espiritual que había sellado la última puerta de gracia del pueblo. Esa noche, recé, no con palabras, con desesperación. ¿Por qué no los dejas ir? Porque aún estás escribiendo el Evangelio, dijo una voz desde el altar. Me giré. No había nadie. Solo el reflejo de una figura, en el cáliz. La voz continuó. Cada misa que das ahora no conecta con el cielo, sino con lo que está debajo. Sentí náuseas. Las paredes de la iglesia sudaban sangre leve. Las velas lloraban cera negra. ¿Qué debo hacer? Callar. ¿Y si no puedo? Entonces morirás, y tampoco te dejarán ir. Corrí al confesionario. Me encerré. Y por primera vez en mi vida, me confesé con lo que no era Dios. He abierto lo que debía permanecer sellado. He invocado nombres que no están en ningún canon. He dormido en tumbas buscando respuestas que no eran mías. La rejilla del confesionario crujió. Y del otro lado, una voz femenina, suave, familiar, susurró. Y por eso, Padre, ahora serás tú quien no podrá morir. Me paralicé. Abrí la puerta. No había nadie. Solo una nota escrita en mi silla de misa. Dios ya no responde aquí. Pero nosotros sí. Y queremos el amén que nunca se dio. Episodio 10. La tumba vacía a las 3 de la madrugada. Hay una hora en la que incluso los demonios guardan silencio. Las 3 de la madrugada. La hora donde lo divino no baja, y lo oscuro se arrastra con libertad. Esa noche, la iglesia estaba cerrada. Pero las puertas crujían como si alguien caminara entre los bancos. Yo no dormía. Después de lo que sucedió con la misa maldita, me sentía vigilado. Por los enfermos, por las cruces, y por algo bajo tierra que ya no dormía. Entonces, la campana del cementerio sonó. Una sola vez. Seca. Sin viento. Me levanté. Crucé la sacristía. Pasé por la capilla lateral y salí por la puerta trasera. La luna parecía mirar de frente. Sin parpadear. Y ahí estaba. La tumba. La primera. La del mártir sin nombre. Abierta. La tierra removida. El hueco negro como una garganta sin fondo. Pero no había ataúd. Ni rastro de restos humanos. Solo un crucifijo, el mismo que sostenía en la primera noche, quebrado en dos. Me acerqué. El aire era denso. Lleno de murmullos como si muchas voces intentaran rezar el mismo salmo. Pero en lenguas distintas. Y al borde del agujero, algo brillaba. Una hostia consagrada. Pero negra. Quemada. Me arrodillé. No por devoción, sino por miedo. Y entonces la oí. Tú lo desenterraste. ¿Elías? ¿A quién? Susurré. Al que fue olvidado por ser más santo que los santos. Al que amó a Dios con tanto fervor, que el cielo lo expulsó por excesivo.
Una figura emergió del hueco, pero no caminaba, flotaba, vestía sotana. El rostro era idéntico al mío, pero los ojos eran cavidades ardientes. ¿Quién eres? Soy lo que tú serás si sigues escuchando. Intenté dar un paso atrás. No pude. El suelo se tragaba mis pies lentamente. Las lápidas cercanas temblaban, y las estatuas de ángeles lloraban lodo por los ojos. La fe verdadera no salva. Elías, ¿qué quieres de mí? Tu cuerpo, para poder seguir rezando donde tú ya no te atreverías. Grité, no con voz, sino con el alma. Y entonces, la campana volvió a sonar. 3 veces, como en un funeral que nadie aprobó. El ente se desvaneció en cenizas. El agujero se cerró solo, y el crucifijo roto desapareció. Al volver a la iglesia, encontré mi Biblia abierta en un salmo inexistente. Y aquel que desentierre la voz, que rece sin cielo, será la lengua de lo que nunca fue escrito. Y abajo, escrito a mano con mi letra. A las 3, volverá a abrirse. Episodio 11, la Virgen que lloró al verlo dormir. En cada iglesia hay una imagen que todos miran, pero nadie escucha. La nuestra era una estatua de la Virgen María, colocada sobre el altar lateral desde hace más de 100 años. Tallada en madera pura, rostro sereno, ojos bajos, manos unidas en oración. Nunca sonreía, tampoco lloraba, hasta que lo hice yo. Aquella noche, cansado de correr, de huir del cementerio, de rezar salmos que ya no salvaban a nadie, dormí dentro del templo. No en mi cama, no en el confesionario. Dormí bajo los pies de la Virgen. Quería silencio, y lo encontré. Pero el silencio no siempre es paz. A veces, es advertencia. A las 3:17 de la madrugada, me despertó un ruido sordo. Gotas, pequeñas, rítmicas, golpeando el suelo de mármol. Me senté, miré hacia arriba, y la vi. La Virgen lloraba. No lágrimas de cera, ni de humedad, lágrimas rojas, oscuras, como si desde lo más profundo de su madera brotara una pena que llevaba siglos encerrada. Me puse de pie, con la garganta seca. Madre, susurré como un niño abandonado. Entonces, sus labios, tallados, inmóviles, se abrieron una grieta apenas perceptible. Y algo, no humano, habló a través de ella. No duermas más donde los huesos rezan. Hijo mío. ¿Por qué? Porque yo vi lo que tú estás empezando a ver. Y por eso, lloré por primera vez, cuando me tallaron. El suelo tembló. Las velas explotaron en humo negro. Y una sombra, alargada, sin cabeza, se arrastró por la pared del altar. ¿Quién está ahí? Grité. La Virgen bajó ligeramente la cabeza. Y una de sus manos, antes cerradas en oración, se abrió, señalando al cementerio. Él ya no duerme. Y tú ya no eres sacerdote. Eres testigo. Intenté correr, pero mis pies se congelaron. El llanto se volvió torrente. La estatua sangraba por los ojos, por las manos, por el corazón tallado en su pecho. Entonces, escuché la campana. Una sola vez, pero no desde fuera, desde dentro de la iglesia. Corrí hacia el altar mayor, y allí, sobre la Biblia, una hoja quemada, solo una frase. La madre lloró, porque el hijo ya no quiere volver. Me desplomé, y entendí algo que me rompió por dentro. Lo que llora el cielo, no siempre es por amor. A veces, es por vergüenza. Episodio 12, el canto que despertó a los mártires. Dicen que la fe entra por los oídos, pero también lo hace el horror. Y aquella madrugada, lo que entró, no venía del cielo. Me encontraba en la capilla, en ayuno y silencio, intentando olvidar el llanto de la Virgen y la nota que me dejó sin aire. La madre lloró, porque el hijo ya no quiere volver. Eran las 3:03 de la madrugada. El reloj del altar se detuvo. Y entonces lo escuché. Un canto, antiguo, doloroso, en una lengua que no reconocí con la mente, pero que el alma entendió sin esfuerzo. Sonaba como un salmo desgarrado, como un rezo entonado con la garganta abierta, entre fuego y tierra, como si lo entonaran desde las entrañas de la muerte. Corrí al exterior. El canto venía del cementerio, de lo profundo, de las tumbas, de todas. Los nombres grabados en las lápidas brillaban como si ardieran en letras vivas. Las cruces temblaban, y la tierra se movía. No fue una visión, lo juro. 7 tumbas se abrieron, una a una, como si respondieran a una melodía secreta. Los ataúdes emergieron sin manos humanas que los tocaran. Pero dentro, no había cuerpos, solo túnicas manchadas de sangre seca, rosarios partidos, y páginas de evangelios quemadas, con palabras que no están en nuestra Biblia. El canto seguía, y yo, en lugar de correr, me arrodillé,
Porque entendí lo que estaban haciendo. Los mártires estaban despertando. Pero no para predicar, sino para exigir. Una voz surgió detrás de mí. Suave, masculina, pero vieja como el pecado. ¿Sabes por qué los quemaron? Elías. Me giré. Un anciano sin ojos. Con la sotana pegada a la piel como si hubiera sido cosida a su carne. Porque cantaron antes de tiempo. Porque vieron lo que solo debía verse después del último amén del mundo. ¿Y tú quién eres? Pregunté, temblando. El primero en oírlo. El último en callarlo. Se acercó. Puso su mano sobre mi pecho. Y dijo algo que aún no logro borrar. La fe real no se reza. Se sobrevive. Los cánticos cesaron de pronto. Las tumbas se cerraron solas. Y el silencio volvió. Pero no era paz. Era espera. Al volver a la iglesia, encontré una nota escrita con ceniza sobre el altar. Cuando canten por segunda vez, ni siquiera Dios tendrá donde esconderse. Episodio 13. El niño que nació sin bautismo y sabía su nombre. No fue anunciado. No hubo campanas. Ni lágrimas de alegría. Solo silencio, y una advertencia. El niño nació en la casa más humilde del pueblo. Su madre, Clara, una joven muda desde niña, parió sola, sin partera, sin médico, sin ayuda. Dicen que no gritó. Dicen que no sangró. Dicen que ya sabía lo que llevaba dentro. Fui avisado al amanecer. No por la familia, sino por un cuervo que se estrelló contra la ventana del altar, con un papel amarrado en la pata. Decía, ha nacido, y ya te nombró. Corrí, no por fe, por pánico. Cuando llegué, Clara sostenía al niño contra su pecho, pero no lo amamantaba. Solo lo miraba, temblando. El bebé no lloraba. Sus ojos no eran de este mundo. Grises, fijos, antiguos. Y cuando me acerqué, sonrió. ¿Ya sabes quién soy? Pregunté, medio en broma, medio con el alma encogida. Y entonces lo oí, no de su boca, de dentro de mi cabeza. Tú eres Elías, el que rompió el rezo, el que duerme donde Dios ya no baja. Retrocedí, casi caigo. ¿Quién eres tú? Susurré. El niño me miró fijamente. Y Clara, con lágrimas en los ojos, me entregó un papel. Había escrito con temblor. Él nació sin agua bendita. Y aún así, reza mejor que todos. Miré al niño de nuevo. Y entonces habló. Esta vez con labios. Con una voz profunda. Masculina. Imposible para su cuerpo. No necesito bautismo. Porque nunca fui de aquí. Eres un demonio. No, soy lo que queda cuando un ángel pierde el juicio. Pero no el amor. Todo en mí gritaba, exorcízalo. Pero mi alma quería escuchar más. ¿Por qué viniste? Porque estás escribiendo algo que no sabes terminar. Y alguien tiene que corregirte. El ambiente se volvió denso. El crucifijo de la casa cayó solo. Y una mancha apareció en el suelo bajo los pies del niño. Una cruz. Invertida. Hecha de leche materna. Elías, cuando los mártires canten por segunda vez, tú deberás elegir. ¿Elegir qué? Si entregas tu voz, o tu cuerpo. Clara me arrebató al niño. Como si lo supiera todo. Lo envolvió en sábanas negras. Y antes de que me fuera, me dijo con los labios apenas moviéndose. Él no es mío. Solo vino a recordarte. Que Dios ya no manda solo. Volví a la iglesia caminando como un muerto. Y al entrar, la imagen de Cristo crucificado ya no tenía clavos. Sus manos estaban sueltas. Y señalaban hacia abajo. Episodio 14. El rezo final antes de que el cielo se callara. Lo último que perdí fue la esperanza. Pero antes de eso, perdí algo más peligroso. El silencio de Dios. Durante toda mi vida creí que cuando el cielo no respondía, era por prueba, por fe, por tiempo. Pero ahora sé que hay un momento más aterrador que el silencio divino. Cuando el cielo decide hablar y luego callar para siempre. La iglesia amaneció distinta. Los vitrales estaban empañados desde dentro. Las velas, encendidas solas. Y la figura del Cristo crucificado, que había soltado las manos la noche anterior, había cerrado los ojos. Recibí una carta en la sacristía, escrita con tinta marrón, sin firma. Elías, esta noche, uno de nosotros rezará por última vez. No se responderá con palabras, se responderá con fuego. Prepárate, porque cuando termine, incluso los ángeles olvidarán su canto. A las 3 de la madrugada, salí al cementerio. Lo sabía, era la última vez. Las 7 tumbas de los mártires estaban abiertas de nuevo, pero no vacías. Sus cuerpos habían regresado, carbonizados, de pie, con la boca cosida, y un rosario negro colgado de los dedos. Y entonces, del centro del cementerio, surgió ella, la mujer sin nombre,
la que lloraba bajo tierra, la que rezaba desnuda por amor, la que nunca debió ser olvidada. Padre Elías, susurró. ¿Estás listo para que el cielo cierre su libro? Yo temblaba, no por miedo, por certeza. ¿Qué quieres de mí? Solo que escuches. Este rezo no se repite. Este rezo cierra la historia. Ella alzó los brazos, y desde su garganta mutilada brotó una oración que no era sonido, era herida. Cada palabra desgarraba el aire, cada sílaba agrietaba el suelo. Los árboles sangraban savia oscura, y el campanario explotó sin fuego, solo con el eco de aquel rezo que el cielo había jurado nunca volver a oír. Yo lloré, caí de rodillas, y en medio del caos, la estatua de la Virgen en la iglesia gritó. Sí, gritó, de dolor, de pérdida, de juicio. Y entonces, el cielo se cayó. No más estrellas, no más viento, no más presencia. Sentí un vacío tan profundo que el alma quiso arrancarse del cuerpo para no sentir más. Y una última frase llegó a mis oídos, como un susurro en ceniza. Ahora, Elías, reza tú, y verás quién responde. Volví solo. La iglesia vacía, las imágenes caídas, el altar cubierto de polvo, y una vela encendida. Solo una, pero su llama era negra. Episodio 15, el ataúd donde duerme el sacerdote ahora. No sé si esto es un final, o el comienzo de lo que ya no debe contarse. Solo sé que yo ya no soy Elías. Al menos, no el que comenzó rezando por fe, y terminó escuchando lo que Dios mismo quiso olvidar. Desde aquella noche, la del rezo final, el pueblo enmudeció. Los enfermos dejaron de suplicar. Los muertos dejaron de morir. Y yo desaparecí. Pero no del todo. La iglesia cerró sus puertas. Las campanas callaron para siempre. Y el altar fue cubierto con telas negras, como si velaran a un difunto que nadie quiso nombrar. Nadie supo explicarlo. Hasta que alguien, semanas después, rompió el sello de la sacristía, y encontró el ataúd. Sí, un ataúd dentro de la iglesia. No estaba oculto. Estaba esperando. Era de madera antigua, sin crucifijo, sin nombre, sin fecha, pero tallado en los bordes había algo más profundo que cualquier epitafio. Una frase en latín deformado, como si hubiera sido escrita por una mano que no temía blasfemar. Aquí duerme el que oyó a Dios, y aún así no se arrodilló. Dentro, un cuerpo, vestido de sotana negra, con los ojos abiertos, y una sonrisa que no debía estar ahí. Los monjes no sabían si rezar o huir. Uno de ellos intentó cerrar el ataúd, pero la tapa no encajaba, como si algo aún respirara. Sobre el pecho del cadáver había un rosario, roto, cada cuenta, una herida, y en el centro, colgando, no un crucifijo, sino una llave. La última nota escrita a mano, doblada bajo la lengua del cuerpo, decía: no recen por mí, recen por ustedes, porque si alguna vez escuchan un rezo bajo tierra, ya es demasiado tarde. Desde entonces, hay quienes dicen que si te atreves a entrar a la iglesia a las 3 de la madrugada, puedes oírlo, respirar, susurrar, esperar, porque Elías no murió, solo cambió de altar, y ahora duerme en un ataúd que no fue hecho para cerrarse. ¿Quieres saber la verdad? Yo fui uno de los que lo vio, y desde entonces, ya no sueño con el cielo, solo con tierra, tierra que reza, tierra que me llama por mi nombre, y sé que algún día, cuando las campanas vuelvan a sonar, seré yo quien despierte, y tú, quien duerma en mi lugar.